Claro que sí, con Paula Comandari ya aquí en el estudio comenzamos a hacer Mercado Global. Bienvenida. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Partamos de inmediato, por supuesto, siempre con la noticia del día. Santander, es el momento. Evol, soluciones energéticas para tu empresa. Chile Express, tu envío es importante. Haz que llegue seguro y sostenible. Abre tu cuenta de ahorro Plan Vital. Y Claro Empresas, por ti cada día mejor. Presentan Mercado Global. Bueno, hoy el Congreso, Ramón, entra en una jornada clave para la mega reforma económica del gobierno. Porque más allá de los artículos específicos, lo que está en juego es cuánto margen político le queda todavía a la moneda para sostener su diseño original. La señal de ayer fue clara. El Ejecutivo ya entendió que varias de sus medidas más emblemáticas no tienen viabilidad sin cambios importantes. Bueno, un ejemplo de esa como nueva derrota fue la franquicia tributaria del CENSE, porque el artículo volvió a ser rechazado, había sido rechazado primero en la Comisión de Hacienda, luego entonces ayer en la Comisión de Trabajo por 7 votos contra 6, repitiendo, claro, lo que ya se había dado previamente. Y nuevamente, el voto decisivo vino desde Renovación Nacional, particularmente esta vez de la diputada Jimena Osandón, lo que complica muchísimo al gobierno pensando en lo que va a ocurrir en el Senado. El tema no es solo perder la votación, Ramón, el tema es que queda instalado que el Ejecutivo intentó eliminar el sistema sin presentar una alternativa de reemplazo. Y eso fue lo que generó molestia transversal y obligó a Jorge Quirós a retroceder parcialmente. El ministro reconoció que el gobierno ya no insistirá en eliminar la franquicia tal como estaba planteado originalmente, sino que buscará reformularla. Nosotros pusimos como estrategia eliminarlo, sí, dijo Quirós, aunque inmediatamente habló de un rediseño profundo pensando en el nuevo mercado laboral. En simple, el gobierno empieza a entrar en modo negociación y administración de daños porque hoy continúa la discusión del megaproyecto en la sala para que sea votada en el día de mañana. Hay mucha atención en lo que vaya a pasar hoy, Ramón. Todos están mirando y evaluando hasta dónde el gobierno está dispuesto a ceder para salvar el corazón completo de su reforma. Vamos ahora a revisar lo que dice la prensa internacional. Financial Times. Oye, Israel, Ramón, ya controla cerca de 1.000 kilómetros cuadrados adicionales de territorio desde el ataque de Hamas del 7 de octubre. Y lo preocupante es que esto ya parece mucho más permanente que temporal. Según cálculos del Financial Times, las fuerzas israelíes consolidaron posiciones en Gaza, al sur del Líbano y partes de Siria, construyendo una nueva doctrina militar mucho más agresiva bajo la administración de Benjamín Netanyahu. En el sur del Líbano, Israel avanzó hasta una docena de kilómetros para crear una zona de seguridad destinada a alejar a Hezbollah y dificultar ataques con misiles contra las comunidades fronterizas israelíes. Netanyahu incluso habló de un anillo de seguridad frente al anillo de fuego que, según él, buscaban construir sus enemigos regionales alrededor de Israel. Pero el punto más delicado, Ramón, es que esto empieza a cambiar el mapa político y militar de Medio Oriente, porque ya no se trata solo de respuestas tácticas tras el 7 de octubre, sino de ocupaciones ya prolongadas. Claro, porque en Gaza Israel ya controla más de la mitad del enclave palestino. Y en Siria aprovechó el colapso del régimen de Assad para instalar posiciones militares dentro del país, aunque sin transparentar exactamente hasta dónde llegaron sus tropas. Todo esto ha generado desplazamientos masivos, destrucción urbana y enorme inquietud internacional. Pero dentro de Israel, especialmente en sectores ultranacionalistas, la estrategia tiene apoyo importante porque es vista como una garantía de seguridad futura. El Financial Times plantea algo bien relevante, que Israel está consolidando una doctrina donde la seguridad ya no pasa solo por disuasión, sino por presencia territorial directa. Y eso puede tener consecuencias enormes, porque mientras más permanentes parezcan estas posiciones, más difícil será cualquier negociación política futura con palestinos, con el Líbano o con Siria. Bloomberg. Oye, sorpresivamente Lula da Silva vuelve a tomar ventaja en la carrera presidencial brasileña
mientras Flavio Bolsonaro enfrenta el primer gran golpe político serio de su candidatura. Una encuesta de Atlas Intel para Bloomberg muestra a Lula arriba por 7 puntos en una eventual segunda vuelta, 49 contra 42. El cambio ocurre tras la filtración de audios que vinculan al hijo del expresidente Jair Bolsonaro con Daniel Borcaro, que es una figura central del mayor escándalo de fraude bancario del país. Según The Intercept Brasil, Flavio Bolsonaro habría pedido millones de dólares para financiar una película sobre su padre. Él niega irregularidades, asegura que se trataba solamente de patrocinio privado. Pero el daño político, Ramón, parece importante porque la corrupción vuelve al centro de la campaña justo cuando Bolsonaro intentaba posicionarse como alternativa ética frente al oficialismo. De hecho, la encuesta muestra que el 43% de los brasileños cree ahora que el entorno de Bolsonaro está más involucrado en el fraude que el círculo cercano de Lula. Y eso golpea especialmente al senador porque estaba intentando ampliar su base hacia votantes más moderados y sectores empresariales que siguen viendo el apellido de Bolsonaro como demasiado polarizante. Además, el caso complica uno de los principales discursos de campaña, usar la corrupción como arma política contra Lula y el Partido de los Trabajadores. Mientras tanto, Lula intenta aprovechar el momento impulsando nuevas medidas económicas para contener inflación y desaceleración, especialmente, obviamente, por el impacto del petróleo y la guerra en Irán. The Wall Street Journal. Oye, Elon Musk perdió el juicio contra OpenAI, pero varios creen que igual ganó algo mucho más importante, que es la batalla en la opinión pública. Aunque el caso fue desestimado, Musk logró instalar dudas profundas sobre Sam Altman y sobre cómo OpenAI pasó de ser una organización sin fines de lucro a una de las compañías más poderosas y valiosas del boom de la inteligencia artificial. Recordemos que Musk acusaba a Altman y OpenAI de haber abandonado completamente la misión original de desarrollar inteligencia artificial para beneficio de la humanidad, transformándola en una estructura obsesionada con el dinero y el poder. Durante el juicio aparecieron detalles incómodos sobre ambiciones personales, conflictos internos y valorizaciones gigantescas dentro de Silicon Valley. Y el Journal dice algo muy interesante, que es que Musk utilizó el juicio casi como una campaña pública contra Altman, aprovechando su enorme influencia en redes sociales y el interés mundial por la inteligencia artificial. Y aunque perdió legalmente, consiguió instalar una narrativa que puede perseguir a OpenAI durante mucho tiempo, la idea de que la compañía terminó convirtiéndose exactamente en aquello que decía combatir. El juicio además dejó al descubierto cifras gigantescas, Ramón. Fíjate que Greg Brockman, que es cofundador de OpenAI, reconoció que su participación podría valer ni más ni menos que $30.000 millones. Y eso enfurece especialmente a Elon Musk, que donó cerca de $38 millones a la organización original sin fines de lucro y que hoy ve cómo antiguos socios construyeron fortunas gigantescas. Todo esto ocurre mientras OpenAI intenta levantar todavía más capital para sostener una expansión brutal en infraestructura, centros de datos y desarrollo de nuevos modelos de IA.